Si estás buscando una herramienta de IA todo en uno para automatizar tu trabajo, crear contenido y aumentar tu productividad, es posible que te hayas encontrado con Centram AI. Pero realmente vale la pena utilizarlo o es simplemente otra plataforma de IA sobrevalorada. En este video analizaré todo lo que necesitas saber: características, ventajas, desventajas, precio y para quién está pensada. ¿Qué es Sintra AI? Es una plataforma de productividad impulsada por IA, diseñada para ayudar a personas y empresas a automatizar tareas. Combina múltiples herramientas de IA en un único panel de control, incluyendo creación de contenido, asistencia para marketing, automatización de flujos de trabajo. En lugar de utilizar varias plataformas por separado, como asistentes de chat, herramientas de redacción y software de automatización, Sintra AI intenta reunir todo en un solo lugar. Características principales: asistentes de IA. Ofrece varios asistentes especializados para diferentes tareas como redacción de contenido, planificación empresarial, atención al cliente. Puedes generar correos electrónicos, artículos para blogs en cuestión de segundos. Herramientas de automatización. Uno de sus mayores atractivos es la automatización. Puedes configurar flujos de trabajo que gestionen tareas repetitivas automáticamente, lo que permite ahorrar tiempo. Si administras un negocio, creas contenido de forma habitual. Creación de contenido. Incluye herramientas para generar publicaciones para redes sociales, anuncios publicitarios, descripciones y textos promocionales, títulos y subtítulos. Esto resulta especialmente útil para creadores de contenido. Herramientas empresariales. Sintra AI también está orientada a mejorar la productividad empresarial, ayudando con estrategia, planificación, toma de decisiones. Todo ello con el apoyo de inteligencia artificial. Ventajas: plataforma todo en uno. Reduce la necesidad de pagar múltiples suscripciones, fácil de usar incluso para quienes son nuevos en la IA, ahorra tiempo gracias a la automatización y generación rápida de contenido, buena opción para pequeña empresa y creadores de contenido. Desventajas: no es tan potente como algunas herramientas especializadas, herramienta dedicada a la redacción o a la automatización, algunas opciones de personalización son limitadas, los resultados pueden sentirse genéricos en ciertos casos, el precio puede no resultar atractivo si solo utilizas unas pocas funciones. Precio. Sintra AI normalmente funciona mediante una suscripción de pago, aunque ocasionalmente puede ofrecer promociones o licencias especiales. Su estrategia de precios está basada en la idea de ser una solución integral. Esto puede resultar rentable si realmente utilizas la mayoría de sus herramientas. Sin embargo, si solo necesitas una función específica, probablemente sea más económico utilizar una herramienta especializada. ¿Para quién está pensada? Sintra AI es ideal para propietarios de pequeñas empresas, trabajadores autónomos, creadores de contenido, personas que están comenzando a utilizar herramientas de IA. Probablemente no sea la mejor opción para usuarios avanzados, profesionales que necesitan una personalización profunda, personas que buscan el máximo rendimiento en tareas muy específicas. Veredicto final. Sintra AI es una plataforma de inteligencia artificial sólida y enfocada en la simplicidad y la profundidad y también de la productividad. No reemplazará todas las herramientas especializadas del mercado, pero hace un muy buen trabajo reuniendo múltiples funciones en una sola plataforma. Si buscas una herramienta que te permita gestionar diversas tareas rápidamente, estás empezando con la inteligencia artificial o simplemente quieres ahorrar tiempo en tu trabajo diario, definitivamente vale la pena probarla. Sin embargo, si necesitas funciones avanzadas o el mejor rendimiento posible en una área concreta, probablemente te convenga explorar soluciones más especializadas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y también suscribirte a este canal. Nos vemos, chao chao.